La bienvenida a todos y a todas a este primer curso que está dentro de la Universidad de Verano de Maspalomas. Para mí es un auténtico placer darles la bienvenida al curso llamado La evolución de las realidades trans en Canarias. Un curso que contará con una exposición que precisamente esta tarde quedará inaugurada en la Casa Saturninita en San Fernando. También tendrá conferencias, mesas redondas en las que participarán jóvenes y adultos que hablarán de su experiencia junto a pedagogos, sexólogas, juristas, activistas en defensa de los derechos de los menores trans. Este curso está dentro de la 28ª edición de la Universidad de Verano de Maspalomas. Gracias a la Asociación Crisalis en Canarias y a su presidenta, que tengo a mi lado, que a través de charlas informativas en los colegios asesoran al profesorado y hacen un arduo trabajo, atienden y asesoran a muchas familias en Gran Canaria y hay hasta incluso a cerca de 80 en todas las islas. Como psicopedagoga valoro y destaco el papel de tan importante, de lo importante que es la Asociación Crisalis para proteger los derechos de los menores, para luchar por una sociedad más justa que esté marcada por estereotipos, promover una concienciación de normalidad en la sociedad y en las diferentes instituciones y acabar así con los estereotipos que han estado enquistados muchos años en España y concretamente también en Canarias. Espero realmente que disfruten de estas jornadas, puesto que el objetivo de ellas es seguir evolucionando hacia una sociedad más igualitaria y principalmente luchar contra el desconocimiento que nos hace ser seres irracionales. Ahora le voy a dar la palabra al director de la Universidad de Verano, don Guillermo Morales. Buenos días a todos, yo seré breve, es el tercer año que vengo a inaugurar, pero también a participar en la medida de mis posibilidades en este curso, que es un curso que tiene cuatro ediciones, 2 de las cuales yo he participado y que quiero seguir participando. Para mí es un placer enorme ver caras de personas que he visto el año pasado, el año anterior, ver caras nuevas, lo que quiere decir que la implantación en la sociedad, unido a la normalización de este fenómeno, por llamarle de alguna manera, pues va teniendo un desarrollo positivo, o sea, no involuciona, sino que evoluciona. Yo sí destacaría algún rasgo de este curso, es la discreción, la sensibilización que se tiene por parte de todos sus integrantes y la educación, o sea, y el respeto, de manera que son cualidades de buen ciudadano, de buena ciudadana, y que en este caso siempre, a pesar de las enormes dificultades que conlleva la situación familiar o personal, se mantienen. O sea que hay veces que cuando se está expresando un drama se expresa con una normalidad que a mí me conmovía. Y como me conmovía, me seguirá conmoviendo. Gracias. Ahora le doy paso a la presidenta de Crisalis, Eva Pascual. Gracias. Buenos días a todos, a todas y a todes. Yo tengo que agradecer otro año más a la corporación. Es verdad que entramos una corporación nueva, pero Crisalis confía en que seguiremos trabajando igual o más, con lo cual San Bartolomé es mi casa y entonces así lo tengo que trasladar aquí y al mundo. A mí me emociona siempre saber que San Bartolomé es una semillita de algo que se copia en otros municipios, incluso en otras islas. Yo siempre les digo, cuando alguien me viene de fuera, copia lo que estamos haciendo. Seguramente que lo podrás mejorar, pero ya a partir de algo que está funcionando ya es un gran logro, dadas las circunstancias, como bien decía Guillermo, que a veces nos encontramos en las familias.
San Bartolomé está apostando fuerte, no de ahora, sino hace años, por esta realidad, cosa que las familias agradecemos. Guillermo, por volverme a decir, Eva, ¿podemos tener otra edición? Este año la idea es que, de alguna manera, nos demos una palmadita a todos y todas en la espalda. Llevamos 4 años trabajando duro, duro, duro. Aquí hay familias y hay personas activistas que lo han vivido conmigo. Y yo quería este año pues parar, hacer una reflexión y decir dónde estábamos y dónde estamos. ¿Qué era Canarias hace 4 años respecto a esta realidad en la infancia y la adolescencia, incluso en la edad adulta? ¿Y qué tenemos ahora? Yo creo que somos una comunidad autónoma donde nos tenemos que felicitar por el esfuerzo. Es verdad que les diré y les confieso que no es fácil, que yo pensé que esto era llegar, conseguir derechos, que estuviesen escritos reglamentos, protocolos y esto iba a estar, y no es así. De lo que no se habla, no se conoce. Si no hablamos, nos callan. Y nadie mejor que ustedes, y hoy voy a aprovechar que están los políticos para saber cómo ha habido una derecha rancia que se ha implantado en nuestro país, que miedito nos da a las familias, porque luchan contra todo aquello que nosotros no queremos, pero no porque no respetemos a los demás, sino porque ellos no nos respetan a nosotros, no respetan a nuestros hijos, que al final se trata de que se vivan y crezcan felices con la misma infancia que el resto de niños. Las personas trans no eligen ser transexuales, nacen así, por lo cual tienen que tener los mismos derechos que el resto de personas. Dicho lo cual, espero que, y siento que va a ser un curso muy emotivo, así que si vienes ven con clines, porque todas las personas que van a estar este año, que además hemos intentado que sea un año canario, componentes canarios, mayoritariamente personas transexuales, porque son ellos y ellas las protagonistas de esta película, estamos aquí por ellos y por ellas. Es verdad que nuestros hijos todavía no se sientan y cogen un micro, algunos no lo harán nunca, pero otros lo harán. Entonces será nuestro relevo y serán los relevos de los ponentes de este año. Quién sabe si dentro de unos años nuestros hijos y nuestras hijas están aquí siendo los ponentes de su vivencia. Bueno, yo confío que Valentina el jueves participe, pero ya es de las adolescentes. Así que a disfrutar de un curso que yo siempre digo que lo único que nos va a dar es información, nos va a quitar prejuicios y nos va a hacer mejores personas. Así que bienvenidos a las realidades trans. Gracias. Yo inauguro el curso, Elena, pero sí, voy a poner una pulsera con la bandera trans para que cuando alguien te pregunte puedas decir, mira, no sé muy bien, pero es una realidad que existe y te la van a contar en la universidad y si no, cualquier familia va a estar dispuesta a contárosla, pero bueno, por lo menos aquí nos vamos con la bandera en el alma. Bienvenidos y... Pues queda inauguradas las jornadas y que la disfruten y sobre todo vamos a seguir luchando para seguir evolucionando, sobre todo esas mentalidades que todavía desgraciadamente son un poquito retrógradas y sobre todo porque estamos haciendo un bien. Por lo tanto, cuenta con nuestro apoyo también, Eva, que además nos conocemos ya hace tiempo y sabes que vamos a estar a tu lado y de Crisalis. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Yo voy a empezar simplemente agradeciendo a Sandra que abra este año la universidad. Para ella era algo que no se esperaba, pero la idea es que yo considero que hay mamás en la asociación que están haciendo una milla extra, están trabajando, están dando formación conmigo y a mí me gusta que le pongan cara y así no soy yo solo la... Además que es pedagoga, que tiene una experiencia grande en adolescentes y yo creo que para la asociación ha sido un regalo, a pesar de que es mamá de un chico trans y claro, le tocó, pues le tocó la china. Pero bueno, la idea es que ella les cuente. Siempre empezamos la universidad, como es una universidad abierta para todo el mundo, aclarando conceptos básicos. ¿Por qué? Porque es muy importante colocarnos. Llegamos a una realidad que desconocemos, con un montón de prejuicios que nada tienen que ver con lo que vivimos. Entonces, digamos que la primera ponencia siempre es conceptos básicos que además algunos los tienen puestos en la pared, porque muchas veces creemos que sabemos y no es cierto, no lo sabemos. Entonces, bueno, cualquier duda Sandra se las va a resolver y vamos un poco a empezar con eso, con quitarnos prejuicios y tener la información adecuada para saber de qué hablamos durante toda la semana, ¿vale? Porque los ponentes que irán viniendo no les van a aclarar los conceptos, los van a hablar y los van a dar por hecho. O sea, lo que se aprenda hoy vale para toda la semana. Así que si tienen dudas volvemos a repasarlo, ¿vale? Sandra, tú la tienes, pero yo te la voy a poner para inaugurar el curso. Bienvenida
Gracias. Gracias. Y a disfrutar contigo. Gracias. Bueno, aquí parece que voy a cantar, pero no es el caso. Voy a contar. Entonces, antes de empezar, sí que me gustaría explicarles que aquí estamos para aprender, evidentemente. Y yo también quiero aprender. Entonces, sí es cierto que voy a intentar exponerme y voy a intentar contarles un poco cuál ha sido mi experiencia. Aparte de comentar pues, los conceptos básicos que son necesarios para poder poner en marcha todo esto. También quiero decirles antes de empezar que lo voy a hacer con el máximo respeto que puedo y siempre contando que soy la mamá de un menor trans, es decir, yo en ningún momento estoy hablando por una persona trans, estoy hablando como una mamá. Y en base a mi experiencia es lo que vengo a exponer hoy aquí. Si quisieran preguntar cualquier cosa, si quieren aclarar cualquier cosa, si hay algo que no entienden o incluso algo que no les cuadra o que creen ustedes que no es así, de verdad, no se corten, levanten la mano para saber quién es y así podemos aprender todos, ¿vale? Yo me voy a quedar de pie porque a mí esto de sentarme, no sé, como que me siento un poquito más incómoda. Y nada, empezaré un poco, la idea que tenía, pues era empezar por nuestra historia, ¿vale? Es decir, la mía con mi hijo. Vale. Pues como cualquier mamá, la idea era formar una familia. En ese momento, la ilusión que tienes pues es tener un hijo o una hija y lo haces en base a todo para lo que te han preparado. Es decir, tú sabes cuál es el camino que hay que seguir, ¿vale? Y sabes que irás un día al médico y que ese médico nos hará un diagnóstico. Un diagnóstico en el que nos pondrán si la persona que viene al mundo es un niño o una niña. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una sociedad en la que todo va por cajitas. Todos estamos en alguna cajita. Si eres moreno, estás en la cajita de los morenos. Si eres rubio, estás en la de los rubios. Si eres chico, estás en una. Si eres chica, estás en otra. Es decir, todo tiene que estar incluido en alguna de las cajas que la sociedad ha estudiado, que ha preparado y en la que nos ha enseñado que eso es lo que debemos hacer. Ahí es donde debemos estar y ahí está incluido todo, es decir, la cultura, el sexo, el género, la identidad, la raza, la orientación, educación, la imagen, la salud, los gustos, el físico. Y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que conocemos lo tenemos metido en nuestras cajitas de vida, ¿vale? Sin embargo, a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta que esto no es así. No quiere decir que esté mal, quiere decir que hay que ampliarlo, ¿vale? Hay que ampliarlo, porque si una persona nace con el pelo, la mitad blanca y la otra mitad, pues moreno, ¿en qué caja lo ponemos? ¿Verdad? Probablemente le rapemos uno de los dos lados o le teñimos esa parte para que encaje. De alguna manera tiene que entrar. ¿Vale? ¿Qué sucede? Cuando vamos al médico y nos encontramos con esto, esta cosita que tanto nos emociona ese día, nos vemos que el señor o la señora que se encuentre ese día nos va a diagnosticar cómo será esa persona. Nos va a decir si es una chica y si es un chico. Y en torno a eso generaremos unas expectativas que son muy precoces porque ni le hemos visto la cara,
y que fomentan una serie de estereotipos. Hasta tal punto nos condiciona saber si el bebé que vamos a tener es chico o chica, ¿vale? Que hacemos cosas como estas. Pues nada, el vídeo es un vídeo en el que se ve a un bebé, se los explico porque estaba muy bien, es un vídeo antiguo, pero se ve a un bebé que su genital, es decir, tiene pene, ¿vale? Y lo que hacen es cambiarle de ropa. Entonces le ponen, me imagino que algunas personas lo habrán visto, entonces le ponen un vestidito, o sea, un mono en color rosa. Y le dicen a personas adultas que entren y no les dicen en ningún momento si es un chico o una chica, no le dicen nada, simplemente les dicen que entre. Entonces las personas cuando entran y ven que el bebé está vestido de rosa, es curioso cómo se ve, cómo le tratan, cómo le hablan, cómo le cogen, tienden a arroparle, a decirle que va a ser una princesa, que va a ser muy dulce, que es muy bonita, y todo de una manera como muy melódica, ¿vale? Se lo dicen todo como de esa manera tan dulce que tenemos de tratar a las nenas. Y al mismo bebé se le cambia la ropa y se le pone en color azul. Entonces, las mismas personas, otras personas van entrando y la forma de tratar al bebé es completamente distinta. Es decir, tratan al bebé, pero lo cogen, lo zarandean, le hablan, le dicen que va a ser un chico fuerte, que va a poder con todo. Entonces, toda la expresión que tienen hacia el bebé es en función del vestido, o sea, del color del vestido, porque ni siquiera es un vestido distinto. Es el mismo vestido, pero de distinto color. Y todo es en función al color. ¿Vale? Entonces, yo les pregunto, si encontraran que el bebé va vestido de blanco o de amarillo, ¿cómo creen que reaccionarían? Preguntarían. Y que es casi lo más lógico, ¿no? Pero, ¿y si no preguntan? ¿No se han encontrado nunca con esta situación de llevar a un bebé en brazos vestido pues de una manera que no lleve nada que lo identifique para la sociedad como un chico o una chica? Y se encuentran que las personas no saben cómo tratarle. Es como, o sea, se acercan, qué bonito el bebé, pero es como, bueno, normalmente te suelen decir, qué lindo el niño, ¿no? Porque hablamos casi siempre en masculino. Entonces, da como miedo. Es como, esto no me cuadra, esto parece que no encaja en ninguno de los dos para los que estoy preparada. ¿Qué hago? La mayor parte de las veces preguntamos, pero si no tenemos a quién preguntarle, pues poco nos acercamos al bebé. Nos cuestionamos si podemos interactuar con él o con ella, o con ella. ¿Vale? Son pequeños detalles que en nuestro día a día tenemos tan asumido que en ningún momento nos hemos cuestionado si es esa la manera de relacionarte. Y sobre todo si es esa la manera de relacionarte con un bebé. ¿Vale? Pensamos que cuando nos llega un bebé, nosotros, los adultos, estamos para enseñarles. Estamos para decirles cómo tienen que vivir su vida. Y estamos para explicarles todos los pasos que tienen que dar. ¿Vale? Estamos para protegerles también. Pero básicamente para enseñarles. ¿Alguien no ha oído aquí la frase, oh, es que un bebé no nace con un libro debajo del brazo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un lío tener que pensar cómo puedes transmitirle a este niño, a esta niña o a este niño
cómo les puedes transmitir tus conocimientos, lo que tú sabes y lo que tú crees que debes saber. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que si nos paramos a pensar, quizás deberíamos escuchar nosotros a estos niños y a estas niñas. ¿Qué creen que haría un niño, una niña, un niñe con aquella cajonera que les enseñé anteriormente? La abriría, descolocaría todo, le daría igual dónde poner las cosas. Sin embargo, nosotros no. Nosotros y nosotras le decimos dónde tiene que ir cada cosa. Si les escucháramos, quizás aprendiéramos mucho más de ellos y de ellas. ¿Por qué? Porque ellos vienen frescos, no vienen diseñados y no vienen preparados ni adiestrados, que es lo que luego nos encargamos de hacer mamá y papá o el resto de la familia. Pues eso fue lo que me pasó a mí. Yo me había acostumbrado a adiestrar a esta personita. Eso sí, yo consideraba que era una niña y como niña era la mejor. Educada, estudiosa. Me cuesta un poco ya el decir, el educada y el estudiosa, el buena niña, ¿vale? Porque yo creía que era así. Y llega el momento en el que la niña llega a casa, la niña, y siempre entrecomillado, y nos dice que no. Eso sí, fue a través de una carta. Y ya con 15 años. ¿Vale? Por suerte o no, tanta suerte, esperó a los 15 años para decírnoslo. Entonces nos deja una carta y en esta carta nos explica que no es un niño. Además lo hizo muy bien. No les decía que había educado, había adiestrado a una niña muy ordenada, muy obediente y muy ella. Pues ahí que nos deja una carta y nos dice en la carta que es un chico, que es así como se siente, que lo ha sabido siempre, y que bueno, que los pasos a seguir son los siguientes, ¿vale? Tienes que ir al pediatra, tengo que ir a un psicólogo, tienen que hacerme un diagnóstico, tienen que tal. Entonces nos explica todo eso. Claro, a todo esto, recordemos que mamá y papá se han estado formando para adiestrar a su niña a ser la mejor niña. ¿Vale? ¿Quién iba a tener razón? ¿Ella, que acababa de decirnos eso, o nosotros? Pues claro, la solución ¿cuál era? Buscar un culpable. Mira tú, ¿quién le habrá metido esto en la cabeza a la chiquilla? ¿Quién le habrá dicho ahora? ¿Quién le habrá enseñado esto? Esto es Internet. Esto es Internet, está todo el día en Internet. Cuando no está estudiando, está en Internet. ¿Vale? No, Internet no funciona, no es Internet. Bueno, pues si no es Internet, es la profesora esta que le dio clases de sexualidad en la clase y le habló de que había y existía esto. Claro, ya es como alguien tiene que ser el culpable de que lo que estamos viendo por fuera le haya afectado. Y ahí era donde estaba el error. El error estaba en pensar que era algo externo lo que había hecho que mi niña nos dijera que era un niño. Llegamos a pensar que era lo más cómodo. Es decir, se habrá enamorado de una chica y pensará que lo más cómodo es convertirse en hombre. Por favor, de verdad pido disculpas a las personas que son trans y entiéndanme que esta forma de hablar no es la mía, era la mía. ¿Vale? Yo desconocía lo que era esto. Y yo sentía que mi niña se quería hacer un hombre. ¿Vale? Dentro de todo este jaleo se forma en casa, pues como se podrán imaginar, y tuvimos la tremenda suerte de toparnos con Crisalis. Nada más llegar a Crisalis, que conste que ya hacía meses,
meses en los que yo había leído lo que no se pueden ni imaginar. Es decir, libro que hablaba sobre transexualidad y estaba yo leyéndolo. Documentos que salían sobre este tema, ahí estaba yo mirándolos. Vídeos, ¿vale? Y todos eran válidos para asegurarme que mi niña estaba equivocada. Todos, en todos. Lo que veía era, esto no le pasa, esto no es. Mira lo que pone aquí, le decía a mi marido. Mira, esto, ¿tú has visto esto en la niña? Esto está equivocado, ¿vale? ¿Qué sucede? La primera frase que me dice una mamá de Crisalis. A ver, claro, ante mi ímpetu, yo llego, le empiezo a contar todo lo que me pasaba, porque claro, ella no tenía ni idea, era algo que me estaba pasando a mí, y entonces le digo, es que no entiendo por qué mi niña se quiere hacer un niño. Y la frase de ella fue, es que tu niño es un niño, no es que se quiera hacer, es que lo es. Y ahí a mí como que la cajonera de la que hablábamos antes, salieron los cajones disparados, o sea, disparados. Y de repente desaprendí todo lo que había estado aprendiendo toda mi vida. Y me di cuenta lo importante que era el aprendizaje que mi hijo estaba haciendo en mí. ¿De acuerdo? Y aquí empieza para mí el cuestionarte cosas como empezar a cuestionarte qué es ser un hombre, qué es ser una mujer. Estoy partiendo de lo básico porque era lo que yo conocía en ese momento. Sin cuestionarme en ningún momento qué es ser una persona. Porque no era tan importante si era un chico o si era una chica. Lo que no podía perder de vista es que era una persona, que era mi persona, la que compartía conmigo mi vida y la que yo traje a este mundo. Y evidentemente no lo traje para que sufriera. No lo traje sabiendo que este mundo no estaba preparado para él. Y no lo traje pensando lo que este mundo le tenía preparado. Lo traje pensando que lo iba a poder meter en una de esas cajitas. ¿De acuerdo? Y al darme cuenta que partimos de un concepto ciertamente erróneo, que es simplemente pensar qué hace que una persona sea un hombre o qué hace que una persona sea una mujer, es cuando me doy cuenta que realmente lo único que a mí me importa de esta persona es precisamente eso, el que es persona. Y ahí ya empiezan a surgir cuestiones como esta, el sexo biológico. El sexo biológico, conjunto de informaciones cromosómicas, órganos genitales, capacidad reproductiva y características fisiológicas secundarias que puede combinarse de diferentes formas, dando lugar a una gran diversidad de configuraciones de características corporales. En ningún caso determina la identidad sexual de las personas y no debe tenerse como referencia de combinación cisexual como modelo de normalidad biológica o como norma. Es decir, es el conjunto que aparece en nuestros cuerpos y que nos definen como hombre o solo como mujer según la biología. ¿Vale? Con esto es con lo que nos encontramos cada vez que intentamos hablar con personas en los centros educativos, por ejemplo. Bueno, esto te lo puedes encontrar en cualquier lado, porque desde que hablas con alguien sobre la transexualidad, lo primero que te dicen es, pero es que eso no aparece en la biología. Biológicamente, tu hijo es. En la biología dice que un hombre es. Pero vamos a ver, ¿tu hijo qué cromosomas tiene? ¿A mí me va a importar los cromosomas de mi hijo? ¿De verdad? O sea, el sexo biológico, sí, vale. Esto es lo que tiene la biología
para decirnos que hay personas que están metidas en dos tipos de cajitas, ¿vale? Y ya está, poco más, no es más. Pero no es eso lo que condiciona, que si te falta eso, dejas de ser lo que se supone que biológicamente eres. Es decir, si nos encontramos con una persona, con un señor que tiene un accidente y pierde el pene, ¿de verdad ustedes creen que deja de sentirse hombre? Por ejemplo, o las señoras cuando pierden el pecho, ¿dejan de sentirse mujer? Pues no. Entonces, sí, la biología está ahí, pero no es lo único. Luego está el sexo registral, que vamos, viene siendo el sexo con el que te inscriben. Cuando llegas a algún sitio, al registro civil, y te dicen, y además a los 3 días de tener al bebé, máximo, lo que usted ha tenido es un niño o una niña. Y dile que es un niñe, porque tú prefieres esperar a que sea la personita la que te dice cómo se siente. ¿Vale? Pues eso es el sexo registral. Y luego llegamos a donde está el kit de la cuestión, la identidad sexual, que es el sexo psicológico subconsciente sentido como propio por cada persona, que la autodefine como hombre o mujer, o en ocasiones como las dos cosas y en otras como ninguno. Es decir, la identidad sexual es quién soy, quién siento yo que soy, y quién creen ustedes que puede decirme eso. Yo creía que era el médico, y luego pensé que era el psiquiatra al que tuve que ir después. Para mi hijo, porque eso sí, mi hija, tengo una hija también, y mi hija me decía que era una niña, además yo lo vi. Y ella decía que se sentía niña. Yo a ella no la tuve que llevar a un psiquiatra, ni tampoco al médico, para que me lo asegurara. Sin embargo, a mi hijo yo creía que sí, que su identidad me la iba a decir un médico. ¿Quién eres? Esta es la identidad. La única persona que nos va a poder decir cuál es la identidad nuestra, nuestre o nuestro, de nuestro hija, hije o hijo, es ella misma. No está mal escrito, Ahora entenderán por qué lo ampliamos un poco y no nos quedamos solo con el masculino y el femenino. ¿Vale? Solo son ellos y ellas y ellas los que nos lo pueden decir. La persona transexual es la persona cuya identidad sexual no coincide con el sexo asignado al nacer. Es decir, cuando, lo que les comentaba, cuando nace el bebé y el médico te diagnostica que es un chico o una chica por sus genitales, si lo que esa persona siente a medida que va creciendo te dice o manifiesta que lo que siente es que se siente chica o se siente chico y no corresponde con los genitales que le vemos, porque no podemos ver cromosomas y todo esto, sino básicamente lo que vemos es la genitalidad, pues se le llama o se le asigna la palabra transexual. ¿Vale? Y cisexual sería la persona cuya identidad coincide con el sexo asignado al nacer. Es decir, generalmente la mayoría de las personas son cisexuales, pero eso no quiere decir que hayan muchas personas que sean transexuales, ¿vale? Y ser transexuales estaría la mujer trans, el hombre trans y la persona no binaria, que era lo que habíamos dicho antes. No solo tienes que sentirte mujer, no solo tienes que sentirte hombre, sino que también puede que te sientas o ambas cosas o ninguna. En este caso estaríamos en lo que significa ser persona no binaria. Es aquella cuya identidad sexual y o género no se ajusta a lo que culturalmente es entendido como hombre o mujer, que son las identidades binarias.
Dentro del espectro no binario hay multitud de identidades con denominación particular, siendo un término paraguas que incluye otras identidades. Ejemplo, persona género, bigénero, de género fluido. ¿Vale? Pues con todas estas palabrejas nos vamos encontrando cuando entramos en esta realidad. Dichas palabras representan algo. Es decir, no estamos clasificando, no estamos volviendo a cometer el error que se ha cometido en la sociedad, simplemente estamos poniendo nombre, estamos nombrando, porque si no se piensa que esto no existe. Dentro de mi desconocimiento, cuando yo supe que mi hijo era trans, yo creía que mi hijo iba a pasar el resto de su vida disfrazándose de hombre. Perdón, que mi hija iba a pasarse el resto de su vida disfrazándose de hombre. Y llegamos a hablarlo con él, con ella en aquel momento, creía yo. Sin embargo, nos dimos cuenta que esa información nos venía de lo que hoy por hoy conocemos como la vida del espectáculo. Es decir, era lo que nos transmitían los medios de comunicación. Sí, yo había oído acerca de la diversidad y había leído y era una persona que había estudiado, tenía mis estudios, tenía ciertos conocimientos de muchas cosas. Sin embargo, habían cosas que era más sencillo pensar que era lo que te transmiten los medios de comunicación. ¿Vale? Y sobre todo lo habíamos visto en personas mayores. ¿De acuerdo? Luego está el tránsito o la transición, que no es un cambio de sexo, no siempre implica que vaya a existir cirugía genital o tratamiento hormonal. Cuando hablamos de una persona transexual, generalmente te preguntan que si ya se está medicando, si ya está operado, si todavía no está, ¿para cuándo? De verdad que a veces cuando ya empiezas a conocer y a entender qué es lo que sucede con esta diversidad y empiezas a ver que simplemente lo que tienes que abrir es un poco este abanico, ¿vale? Te cuesta escuchar cosas o sobre todo preguntas del tipo, ¿pero tu hijo ya es un hombre completo? Y digo, sí, desde que nació. O fíjate tú que el otro día lo vio un amigo mío y resulta que ni se dio cuenta. Es que parece un chico. Claro, ahí te planteas, bueno, ¿y si no, qué iba a parecer? Porque está claro que es un chico. Otra cosa es cómo él se exprese en la sociedad. Otra cosa es cómo lo vean los demás. Pero a lo mejor puedes decir que está más alto, más bajo, más guapo, más feo. Pero que te plantees si realmente parece un chico o no, es como, ¡wow, qué sorpresa! ¡Qué bien hecho está! ¿Vale? No es necesario hormonarse, no es necesario operarse. Solo será necesario siempre y cuando la persona lo necesite. Por desgracia hay muchas personas que toman esta decisión por la presión social, ¿de acuerdo? Pero hay otras que no. Hay mujeres que nos gusta teñirnos el pelo. Hay otras que de repente te gusta, pues oye, ponerte más pecho porque resulta que parece que el que tienes no es el que te gusta. Pues también hay personas que por el motivo que sea, deciden hacer cambios en su cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Que puede haber un trasfondo y que generalmente ese trasfondo es la presión social? Evidentemente. Como les decía, la sociedad no está preparada para esto. ¿Vale? Y esto. Las personas comienzan a vivir socialmente de acuerdo a su verdadera identidad sexual. Es habitual que suponga una modificación del nombre, de la vestimenta, de los pronombres que se utilizan y de las instalaciones públicas que se encuentran segregadas por sexo. Esto es a la hora del tránsito. Suelen cambiar el nombre,
suelen cambiar la vestimenta, no siempre, algunos sí y otros o otras no. Y luego lo de utilizar las instalaciones públicas. En los colegios y en los institutos, generalmente es donde más problemas ponen a la hora de un tránsito. Es decir, ¿y ahora va a tener que entrar al baño de los niños? ¿Y ahora va a tener que entrar al baño de las niñas? A ver, la solución sería muy sencilla. Pues que los baños fueran unisex. Que pudieran entrar cualquier persona. O sea, que en los baños entraran las personas. ¿Vale? Pero como no hemos llegado hasta ahí, si yo soy un chico, ¿dónde me va a mandar? ¿Al cuarto de la limpieza? ¿O al baño de profesores, que a veces te lo abren por hacerte el favor? ¿Vale? Y luego ya nos topamos con la confusión habitual y todavía muy utilizada, que es la orientación sexual, que es la preferencia afectiva y o sexual de la persona por personas de la misma o diferente identidad sexual. Puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, vale. La confusión más grande que suele haber a la hora de hablar de una persona trans es decirte, uy, sí, que tu hijo es trans. Muchacha, si yo tengo un primo que es homosexual, nosotros ya estamos acostumbrados a eso. Vale, pero no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, estamos hablando de identidad. Es la personita, es cómo se siente él. Y mi hijo nació así. Él no lo ha decidido. No sigue la moda. Comentarios como, ahora hay niños trans por todos lados. Ahora tú vas a cualquier sitio y solo te hablan de transexualidad. Mira tú la moda que está saliendo ahora. O sea, ni es una moda, ni es contagioso. ¿Vale? También típicos comentarios a veces cuando nos encontramos pues, con personas que están empezando en esta historia. No, mira, pero vamos a ver. Mi hija no puede ser trans. El tema es que este fin de semana se fue de acampada con un grupo de amigos y amigas y habían varios que eran homosexuales y creo que había uno transexual. Y yo creo que ha visto que, ¿sabes? Pues que esto mola. Y entonces ahora llega a casa diciendo que también es trans. ¿Vale? En ningún momento nos paramos a pensar que quizás nunca había escuchado eso, quizás no tenía la herramienta necesaria para poder decírtelo. Y a lo mejor con estas personas se ha empoderado y ha visto que no pasa nada. Y que lo importante de todo esto es vivirse y vivir feliz y vivir con los mismos derechos que tiene el resto de la humanidad. Bueno, de la humanidad me pasa un poco. El resto de las personas, porque hay muchas personas que por desgracia no tienen los derechos humanos cubiertos. ¿Vale? Y a nosotros nos gusta mucho nuestra galletita, en la que intentamos que se entienda que la identidad no está en los genitales, que en la expresión de género no tiene nada que ver con tu identidad, con tu genitalidad, ni siquiera con tu orientación sexual. ¿Vale? Que esto, la orientación sexual la hemos puesto en el corazón. Vale. Normalmente cuando alguien te atrae sientes algo aquí en la barriguilla. Lo del corazón es porque estamos acostumbrados al amor romántico y todas estas cosas, ¿no? Pero que lo importante de esto es entender que no tiene nada que ver una cosa con la otra y que nada de lo que vemos aquí condiciona lo otro. ¿De acuerdo? De ahí que vayamos teniendo una diversidad tan amplia y tan rica. Y desmontando algunos de los mitos que les decía que habrán oído también, que están atrapados o atrapadas en cuerpos que no son los suyos. Como bien decía el otro día mi amiga, y aparte de eso, una potencial activista de este movimiento, decía muy bien cuando preguntaba, si estoy atrapada en un cuerpo que no es mío, díganme dónde está el mío. ¿Quién lo tiene? ¿Vale? Si son cuerpos que están equivocados, que son erróneos, que tienen algo que está mal, ¿por qué consideramos
que esos cuerpos no son de ellos, de ellas o de ellas. ¿De quién son? Y como bien decía ella, ¿dónde está? ¿Dónde está el suyo? Cada uno tiene su cuerpo y lo tiene perfecto. No son niños en cuerpos de niñas, ni a la inversa. No son niños que quieren ser niñas, ni niñas que quieren ser niños. Y no se travisten, que esa es otra. Esa es otra de las confusiones que suele haber con este tema. Si insistimos en descifrar la identidad sexual de una persona en base a la orientación sexual, la expresión de género, sus características físicas, es una práctica que genera sufrimiento y nos aleja de la realidad. O sea, no podemos pensar que por ver a una persona y por lo que nosotros intuimos que sea, ya hagamos nuestro propio diagnóstico. Porque esto solo va a generar sufrimiento a la persona a la que se lo estás haciendo y a ti, porque no te va a servir de nada. Como aquí vemos, se representan cuerpos diversos y cuerpos con los que estamos más habituados, que generalmente las chicas tienen vulva, los chicos tienen pene, y no siempre es así. Por suerte ya estamos empezando a ver pues cuerpitos que no tienen nada que ver con la norma que nos han establecido. Y luego el término trans es un término paraguas que se refiere a todas las identidades dentro del espectro de la identidad de género. Está el binario, que sería él o ella, y el no binario, que sería ella. Entendemos que ser trans es una expresión de la diversidad humana, que no constituye una patología, que esas otras, antes, hasta no hace mucho, se consideraba que era una enfermedad. Y en algunos casos sí se demanda una atención sanitaria, pero se reconoce la libre autodeterminación del género como un derecho humano fundamental. Y lo más difícil es que el entorno educativo desaprenda, que olvide sus expectativas y estereotipos para aceptar a las personitas tal y como son. Esto es lo que más nos cuesta a todos y a todas. Luego está, nosotros desde Crisalis hacemos el acompañamiento a la infancia trans. Y lo que siempre decimos, que como les comentaba desde el inicio, que lo importante es la escucha activa. Tenemos que escuchar lo que nos dicen nuestros niños y nuestras niñas y nuestras niñas. O sea, no podemos pensar que somos nosotros las únicas personas capaces de enseñarles algo. Yo les aseguro que en todos los años que llevo estudiando, formándome e intentando aprender, yo no he aprendido tanto como he aprendido con mi hijo. O sea, la posibilidad que me ha dado mi hijo de ver el mundo de otra manera no me la ha dado otra persona, no me lo han dado unos estudios, no me lo ha dado un título universitario. Y la identidad empieza a desarrollarse entre los 15 meses y los 3 años, pero esto no a las personas trans. Esto es una cuestión que nos pasa a todos, a todas y a todes. No se preocupe. La identidad, hay muchos estudios que dicen que se asienta sobre esa edad. Y podemos ver cómo hay niños y niñas y niñas en nuestra asociación también, que desde muy chiquititos están reivindicando su derecho a ser, a sentirse y a vivirse tal y como son. ¿De acuerdo? ¿Y ustedes se creen que nosotros nos planteamos en algún momento el por qué? ¿Por qué sucede esto? Nos pensamos, cuando tenemos una niña que nos dicen que es niña y se siente niña, no nos lo planteamos. Ha salido bien. Si es niño, ha salido bien. Ahora, si es una personita trans, ¿qué pasa? Habitualmente se piensa que ha salido con algún error, hay algún fallo y hay que averiguar el por qué. A mí han llegado a preguntarme si hay estudios, y esto estoy hablando de personas formadas, que si hay estudios
que se hayan hecho para ver qué pasa en el cerebro de las personas trans. A ver, yo no voy a prestar a mi hijo para eso. Y es que realmente ni me importa, porque lo único que importa es saber cómo se siente para saber cómo tratarle. Hemos ayudado a que exista en el cole un protocolo de acompañamiento al alumnado trans y atención a la diversidad de género. Con esto se ha intentado, porque realmente, aparte de las leyes, del entorno, porque lo primero para el menor o la menor trans es la aceptación por parte de su familia, luego de su entorno cercano. Pero es que esta persona se relaciona en sus centros educativos, se relaciona en el resto de la sociedad, en la calle. Y entonces sí es verdad que debemos tener, como he dicho en varias ocasiones, la sociedad no está preparada para recibir a estas personas. Entonces sí es verdad que hay que intentar que los sitios donde más se encuentren, pues les reciban de una forma amorosa, entiendan qué es lo que sucede, como pasa con el resto de los niños y de las niñas. O sea, no podemos dejar que les roben su infancia, ¿vale? Y aparte de esto está también el protocolo sanitario, que es el que acaba de, hace poquito, hace unos meses, que es el que acaba de salir. Y es el nuevo, porque sí es cierto, antes existía uno, pero no incluía la figura del gestor de casos, en este se reconoce las identidades trans no binarias, incluye también a menores, ¿vale? Y lo que falta ahora para esto es la formación a los sanitarios. Eso sí, el protocolo está muy bonito, pero ellos no saben que existe, lo saben 2 o 3. Entonces, sí es cierto que hay que empezar a que estas personas se formen y sepan cómo deben tratar a las personas trans. Y como estábamos diciendo hasta hace poco, la transexualidad infantil era invisible e impensable. Y ya conocemos la primera generación de personas en situación de transexualidad que están viviendo la infancia con una identidad sexual respetada y aceptada. Y estos peques sonríen, juegan, crecen. ¿Qué es lo que queremos de un niño, de una niña? Pues simplemente que se diviertan y que sean felices. Y como bien no nos cansamos de decir, esto no va de otra cosa que de amor hacia nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros hijos. Esto es una revolución que, como bien decía Ares Piñeiro, antes éramos hombres y mujeres luchando por nuestros derechos, ahora son padres y madres peleando por sus hijos e hijes, que no lo pone ahí, y eso no hay quien lo pare. Y por otro lado, tenemos aquí una cita de nuestra presidenta, de Eva Pascual, que dice: hay que mirar a los niños y niñas desde la arbitrariedad de un embarazo en el que cualquier cosa divina pudo pasar y no cargar en sus hombros un peso por ser como nacieron, perfectos en su diversidad singular. Solo así dejaremos de echar culpas que no existen y podremos ver la transexualidad de nuestros hijos, hijas e hijes como un regalo de la naturaleza que nos enseña a ser mejores personas. Así que muchas gracias y espero que lo hayan entendido. Habitualmente, o sea, lo más respetuoso que consideramos es precisamente preguntar a la persona, si es a la persona a la que te vas a dirigir, cómo quiere que se le trate. Pero a veces se generaliza y se puede utilizar de manera general porque ahí los incluyes a todos, todas y todes. Entonces, como poderse utilizar, se puede, de manera general. Pero si estás hablando con una persona directamente y crees que puedes utilizar el término ella, pues lo suyo sería pues preguntarle para ver si se siente cómodo con ese trato, ¿no? Vale.
¿Alguna pregunta más? Sí. Perdón. Sí. Es que lo digo porque me pasó hace un par de días. Hablando del tema de la transexualidad, pues alguien me dijo, es que esas personas son bipolares. Y yo digo, ante tu comentario, ¿qué se puede responder lógicamente? Primero pasar y decirle, o intentar explicarle, oye, si estos niños o esas personas sienten esa necesidad de que necesitan transitar hacia el otro lado, porque van a ser personas bipolares, cuando eso ya está catalogado de enfermedad como una enfermedad sexual. Vale. Nosotras lo que siempre recomendamos a las mamás, sobre todo, porque vamos a ver, como bien decía antes, hay preguntas que se nos hacen que, vamos, nos remueven por dentro de una manera que lo que te da ganas es de coger a la persona por los pelos. Sé que no es políticamente correcto, pero hay momentos que lo que has vivido se te remueve, ¿vale? Nosotros siempre intentamos decir, respira hondo y recuerda dónde estabas tú antes de que llegara la transexualidad a casa, ¿vale? Por eso empecé contándoles cómo veía yo todo este tema antes de que llegara a casa. Que no quiere decir que no estuviera, quiere decir que no la veíamos, ¿vale? Entonces, cuando alguien te hace algún comentario como, es que no es que sea bipolaridad, pues en primer lugar la bipolaridad es una enfermedad mental y la transexualidad no, es simplemente una identidad. O sea que ya partiendo de ahí ya son dos conceptos completamente distintos. Y luego, por otro lado, el hecho de ser transexual es la identidad de la persona. Y la identidad no es simplemente, es decir, es una persona trans, ¿vale? Pero no quiere decir que esa persona no sea otra cosa que una persona. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una identidad. Y yo creo que con eso, vamos, yo por lo menos, sabiendo que digo, es como si me comparas, pues, ¿qué te digo yo? Una comida con un edificio. Y no tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿Te puedo ayudar con eso? Sí, por favor. Sí, por favor. Pero considero que el problema está en que el foco está en las personas trans. Y el foco realmente no debe estar en nosotras. Debe estar en todas las demás personas que no tienen formación. Plantéate que todo lo que te han dicho que es, no es así. Al igual que en su momento dijimos que la Tierra era plana y luego dijimos que era redonda, ¿por qué no podemos aceptar que hay más identidades sin ser las que tenemos en la cabeza? Entonces yo creo que es un tema de foco, ¿no? De siempre focalizar en las personas trans son las que se están inventando o las familias las que... No, es que el sistema nos han dicho una cosa y se ha equivocado, no pasa nada. Vamos a aprender de nuevo, vamos a ampliar la mirada. Sí. Como en nuestra sociedad, por desgracia, todo se valora en función de que tiene que haber una causa por eso. Entonces, por eso vamos a tratar de evitarla. Y no solo es, como dice Álvaro, no solo es que debe haber una causa, sino encima dónde buscamos esa causa. Y normalmente suele tener el foco la persona trans, cuando no debe ser así, lo que decíamos en un principio, ¿no? La sociedad es la que nos está acostumbrando a que todo sea de una manera muchísimo más cerrada. La figura que has dicho de la cajonera, todo muy bien ordenado. Me ha gustado mucho. Gracias. Y el hecho de decir, pues mira, lo pude tirar todo. Sí, exacto. Es que eso, yo creo que eso es lo fundamental. Saber que no quiere decir que la cajonera esté mal. Lo que quiere decir es que la abramos y la removamos y la ampliemos. Porque el tema es ampliar. ¿Querías preguntar algo? Ay, perdona, atrás, un segundito. Sí que estaba esperando. Perdón, desde el desconocimiento de la cuestión. Yo entiendo que cuando una persona se va formando, pues va encontrándose a sí misma en todos los aspectos de la vida. Entonces, si llegamos a una sociedad utópica, pues el niño cuando va creciendo, pues ya se va decantando hacia donde se siente mejor, ¿no? Pero es posible que a lo mejor durante este periodo pues también no lo tenga muy claro. Entonces, tú nos comentas que a ti tu hijo llegó un momento y te dijo, yo soy muy chico y tal, pero supongo que hay situaciones en las que los padres se enfrentan a niños que tampoco tienen muy claro
en qué camino están. Vale. Quizás no tengan claro las herramientas a utilizar o no tengan claro cómo expresar lo que sienten. Porque hay algo que sí solemos tener claro, es decir, si yo le pregunto a usted si se siente hombre o mujer, no me conteste, puede sentirse como quiera, pero seguro que tiene una idea de si se siente hombre o mujer, ¿vale? O las dos o ninguna. Estoy segura que si yo le pregunto que desde cuándo usted siente eso, me dirá desde toda la vida. Hay personas que no, que te dicen, cuando tuve uso de razón, vale, pues entonces anteriormente te daba igual que te trataran, si eres una chica, como Manolo, que te pongan pantalón corto y que te corten el pelo. No, yo me gustaba jugar con muñecas, o yo jugaba con coches, pero sí que me gustaba ponerme mis vestidos y yo te lo tenía. Pues entonces lo tenías claro antes de ese razonamiento, ¿no? Entonces, si partimos del hecho de que, pongamos, los hombres y las mujeres cisexuales, sentimos que toda la vida nos hemos sentido así, es más fácil otra vez volver a poner el foco en el menor trans para pensar, es que a lo mejor tiene dudas, es que quizás, porque volvemos a pensar que es él, ella o ella el que está confundido, confundida o confundida, y a lo mejor no sabe dónde situarse. Quizás sea que nosotros como sociedad binarista, que tenemos claro dónde van los hombres y dónde van las mujeres, no sabemos dónde encajarle. Muchas veces esas dudas, ese no saber, suele ser generalmente porque no tienes herramientas suficientes para expresar lo que realmente sientes. Y ahí sí que se puede generar. Cuando lo has expresado, el comentario en casa ha sido, quítate eso, o espérate que viene tu padre, quítate eso, o eso de maricones, o hay cosas que no le decimos explícitamente, pero que nuestro lenguaje no verbal hace que ellos entiendan que aquello que sienten no es tan bien. Y al final estos peques lo que quieren es que mamá y papá les quieran. O sea, sobreviven como pueden. Entonces, un ejemplo muy claro es en un aula de infantil de 4 años, cada uno se elige de lo que quiere y cuando el niño con pene decide vestirse de princesa, de los 20 niños del aula solo se le cuestiona al que no cumple la norma de género. Y todos tienen 4 años y todos supieron elegir su disfraz. Él también, ella también. Solo que para ella no estamos preparados los demás. Pero todos a ese mismo nivel eligieron cómo querían disfrazarse y qué sentían. Entonces cuestionamos siempre, como decía Álvaro, a la persona equivocada. No sé si entre unos y otros te hemos resuelto. Sí. En mi caso, así como el de Sandra, Gael se lo dijo con 15, ¿no? Sí. Mi hija, porque tenía vulva, no tenía 3 años cuando yo verbalizaba que era un chico. Si el cole, el día primero del cole es 9 de septiembre, porque aquí el día del pino es el 8, David cumple el 26 de octubre, o sea, le faltaba 1 mes y medio para cumplir 3 años. Y me decía cosas como, mamá, yo soy un chico, mamá, mi pene está allá adentro y me va a salir, mami, yo soy un chico sin pene, o mami, yo soy un chico por dentro y por fuera. A mí no me dio tiempo real, así como Sandra puede decir, pues yo viví, y a mí no me dio tiempo. No me dio tiempo a encajar la realidad, pero que lo tenía claro. Durante 2 años yo le decía, no, cariño, tú eres una niña, no, cariño, tú eres una niña, no, cariño, tú eres una niña, porque a mí no me habían enseñado. Hasta que te das cuenta que educas a 2 niñas, porque las 2 tenían vulva de la misma manera, y que una está triste, está enfadada, está rabiosa, y decíamos, algo le pasa. Pero transexualidad no es una palabra amable, que ahora, por ejemplo, las familias que estamos aquí lo decimos con orgullo. Pero yo me recuerdo diciéndome para mí, para adentro, transexual, y llenarme la boca, porque a mí me daba vergüenza, porque era un término que para mí no era bonito, era un término que no estaba en esa lista de qué quieres tú para tu hijo cuando nazca. Entonces todas esas cosas al final las tenemos que aprender. Y lo bueno, que no sé si lo ha dicho Sandra, que seguramente que sí, si no se lo digo yo, que esto tiene un secreto. Solo tiene un ingrediente la película, y es el amor. Y eso lo tenemos todos. Es una cuestión de saber en qué momento el amor es el adecuado o es insuficiente. Si el amor es más el nuestro o hacia esa personita. Cuando graduamos
dónde están las prioridades, las cosas se colocan. No es fácil, igual no, pero la película, yo creo que las que estamos aquí podemos decir que solamente trae cosas buenas. Sí. Ah, Déjame... sí, pero... Sí, yo estando de acuerdo con todo lo que se ha hecho. No creo que solo sea amor, que lo es básicamente, sino el gran ingrediente, que es lo que a mí me admira y por tanto, como antes dije, también me conmueve, es la valentía. O sea, la valentía que hay que tener, no por los padres al final no son valientes, son cobardes, porque no aceptan una realidad de plano. Tienen que ir a base de hechos contrastados, de hechos contradictorios, les cuesta un montón aceptar. Es la valentía que tienen unos y otras. Cuando dicen, no, yo quiero hacer evidente lo mío, mi situación, que no, además muchas veces saben que no son únicos, porque únicos no somos ninguno en este mundo. Por tanto, ese ingrediente de valentía, y que es la pregunta que hago, que no, lamentablemente no lo tienen todos y todas. O sea, ¿cuántos no quieren aceptar ese hecho particular? Y para no aceptarlo simplemente no lo comunican, se lo comen como se han comido otras muchas cosas durante toda su vida, a pesar de que la sociedad ha evolucionado en un sentido positivo. Aunque espero que con esta involución prevista esto no suponga nada en relación con lo que aquí nos trae. Pero ¿cuántos? O sea, no quiero que se mensure, que se mida cuántos son los que no dan el paso adelante. Y no por ello son cobardes, ¿verdad? No. Claro, Lo que pasa es que sí es cierto que la presión social sigue existiendo, porque es que esta sociedad no está preparada para esto. Estamos ayudando a prepararla poquito a poco, pero hay que pensar en cómo se revuelve el mundo de la persona o personita que da este paso, cómo todo cambia a su alrededor. Es que cambia hasta la mirada. Cuando hablas con una persona, como estamos hablando nosotros ahora mismo, estamos hablando en este plano, yo le miro su cara y usted mira la mía. Si yo en algún momento digo que soy trans, el plano cambia y empiezan a mirarme mis genitales, empiezan a ver si estoy bien hecha o no. O sea, aguantar todo eso es muy difícil, no solo para la persona que lo vive, que principalmente es para la persona que lo vive, es para las personas que están a su alrededor también. Entonces, el dar el paso, evidentemente, es un ejercicio de valentía brutal. Nosotros seguimos a nuestros niños, nuestras niñas y nuestras niñas, seguimos dándole las gracias por el movimiento que han hecho en nuestras familias, porque su valentía nos ha contagiado a nosotros y a nosotras. Entonces, cuando nosotros hablamos de que aquí estamos las madres y los padres luchando por nuestros peques y nuestras peques, es precisamente por el chute de energía que nos han dado ellos y ellas. Sin eso, nosotros no hubiéramos hecho nada. Hubiéramos, pues, visto, como pasan en muchos casos, cómo capear la venda. Cómo capear esto, de manera que, bueno, vamos a ir tirando a ver a dónde llegamos. Mi pregunta es para ti, me llama mucho la atención, es decir, hasta ahora, todas las charlas que he visto, por parte de padres o madres, siempre han descubierto que algo pasaba en sus hijos. Y me llamó mucho la atención que, es decir, que su descubrimiento fuera cuando él le comentó que tenía 15 años. Sí. Es decir, digo, no lo digo, sí lo digo, pero me llama tanto la atención porque sí, los padres vemos las cosas sin que todavía los hijos nos lo digan. Cierto. Entonces, cierto. Me llamó la atención. Encima a mí se me añade que yo tengo muchísima confianza con mi hijo y con mi hija. Es decir, tenemos mucha confianza, hablamos de cosas muy personales. Entonces, yo hasta ese momento creía que sabía todo de mis hijas, ¿vale? Porque hablaban de manera abierta. Lo único que yo puedo decir que sí que notaba un poco raro era el tema de que estaba un poquito triste en los últimos años. Que estaba un poquito triste. Pensábamos que era la adolescencia, le ha dado por entristecerse.
Era la idea que nosotros teníamos. Siempre busca la respuesta a lo que te plantea. Pero en ningún momento, ni siquiera, como ha pasado con otras mamás y otros papás que me comentan, yo es que veía que mi niña era un poco machoncilla, un poco ruda, tenía rasgos un poco, o que mi niño era un poco afeminado, o yo sí creía que en mi caso no era así siquiera. Y cuando yo esto lo he hablado, porque esa duda, claro, al principio hasta te flagelas, ¿no? Claro, porque dice, ¿dónde estaba yo? Yo dediqué mi vida, ¿no? Hasta ese momento a mi hija. ¿Dónde estaba yo que no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo podía estar sufriendo esta situación y yo no verla? ¿Vale? Y de repente me dice mi hijo, mamá, es que ustedes me enseñaron a ser una chica y yo intentaba ser la mejor chica. Dice, era lo que yo aprendí. Y cuando yo tuve la duda de cómo dirigirme a él, porque en el presente hablaba en masculino, pero del pasado suyo hablaba en femenino, porque era lo que yo conocía hasta los 15 años, y llegó un momento en el que planteo, uy, quizás le esté ofendiendo, ¿qué hago? Y le pregunto, me pasa esto, ¿te ofende? ¿Cómo lo hago? Y me dice, no mamá, es muy sencillo, yo nací siendo un chico, siempre he sido un chico, el tema es que ustedes no lo supieron ver. Entonces habla de mí en pasado como un chico porque es lo que era. Más sencillo.